Bueno, la pregunta es un poco ampliando esa idea de la autonomía, ¿sí? Cómo el otro se convierte en un referente para mi autopercepción. Sí me parece importante poder profundizar acerca de eso del empoderamiento, cómo acentúa la posibilidad del ejercicio de la autonomía en las personas excluidas, marginadas históricamente, y cómo les permite convertirse en un recurso para sobreponerse, porque es que el ejercicio de la autonomía lo que está buscando es sobreponerse a esa situación de marginalidad y reivindicar. Además de sobreponerse, es reivindicar esa postura que históricamente se han tenido o en ciertas situaciones particulares. Entonces es como poder entender un poco mejor cómo logramos salir de esa, casi que esa condena de la determinación que el otro me está dando y cómo me percibe, ¿sí? Y poder reivindicarme y sobreponerme a eso. Sí. Bueno, en esta investigación nosotros teníamos, porque nosotros allí trabajamos básicamente tres referentes conceptuales, que es el de Rapaport, las relaciones de poder de Michel Foucault y la idea de Axel Honneth sobre autonomía y reconocimiento. Y nosotros allí propusimos una serie de categorías conceptuales, pero vimos que faltaba una, que nosotros nos tuvimos que sacar, si quiere, como una categoría intuitiva. De eso que dijeron las mujeres, nosotros sacamos una categoría que no estaba en las otras. ¿Y cuál fue? Fue la categoría de autorización. Parece que las mujeres en estos procesos se autorizan ellas mismas, en el proceso de autonomía, ellas tienen como una especie de fase. Antes de mirar lo de la autorización, es que muchas mujeres se ligan a estos procesos de empoderamiento no por buscar derechos, sino que ellas por tener como una especie de encuentro social con otras mujeres. Entonces ellas en un principio, ellas participan de los talleres, ellas hacen allí relaciones filiares con otras mujeres, etcétera, pero digamos ellas no lo ven como uno a veces lo mira políticamente, que es importante que ellas tomen riendas de su mismo proceso de vida. Entonces lo que vimos fue que cuando se hace ese examen de lo que ellas dicen, es que ellas mismas en un momento dado, ellas sufren como una especie de insight, como una especie de comprensión momentánea de qué es lo que les pasa, como que se les ilumina el bombillito, y es un momento donde ellas mismas afirman que ellas se autorizan. ¿Y qué significa que ellas se autorizan? Que ellas mismas sienten que tienen la capacidad de poder responder a ciertos desafíos contextuales o sociales. Entonces, allí uno diría que la autorización es una expresión importante del carácter autonómico de lo que busca un empoderamiento, porque a veces se piensa en empoderamiento como simplemente una forma de adquirir derechos. Usted tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro, pero a veces la gente incluso lo repiten, a veces mujeres que lo repiten y se sabe muy bien como la planilla de derechos, pero no los incorporan porque siguen teniendo una actitud de sometimiento, por ejemplo, al otro no es solamente el hombre, a veces la madre, porque una de las características es que en nuestra sociedad, por el desplazamiento, la violencia, casi siempre los hogares son coordinados o dirigidos por las madres. Entonces toda la carga económica, emocional, interpersonal recae en la madre. Entonces ellas logran en ese proceso de autorización incluso tomarlo como una especie de distancia con el discurso de la madre. No en todos los casos, porque uno diría que todos los procesos de empoderamiento son exitosos, no. Uno ve que algunas mujeres han pasado por todos los cursos de empoderamiento y continúan como en su misma actitud de sometimiento al esposo, el sometimiento a la madre, etcétera, etcétera. Entonces lo que veíamos allí era que se requiere, si se quiere, como una especie de responsabilización personal para dar el paso de un proceso de autorización
o de autonomía, casi como que ellas tienen que decir, bueno, esto me acontece a mí, esto yo lo puedo, porque uno a veces es muy fatalista y uno piensa que el destino es el que marca nuestra existencia, cuando el destino también puede ser uno, o sea, uno mismo puede como tomar riendas hacia dónde quiere dirigir sus objetivos. Entonces lo entendimos un poco así, si vienen todas las mujeres, las 4 mujeres en particular que se trabajó, alguna de ellas no, ella vio ese proceso de empoderamiento simplemente como un proceso de socialización, de ver con otras mujeres cómo podía ser relaciones filiares con otras. En la mayoría sí se dio eso, el proceso de autorización a partir de eso, de responsabilizarse, de que ella podía tener incidencia en lo que le pasaba. Y no solamente en relación con el padre, sino que ella podía tener un mundo independiente de esos sueños de los otros. Buenos días, buenas tardes ya. Yo tengo una pregunta con respecto a el tema de las subjetividades. Cuando usted dice que sí. ¿Por qué todas las guerras generan todas las guerras todas las guerras generan nuevas subjetividades? Entonces mi pregunta es concreta. ¿Tenemos tantas subjetividades como tantas experiencias vividas? Hay en este texto que yo les recordaba ahora, que de la invención de nosotros mismos, de Nicholas Rawls, precisamente hay una diferencia entre la subjetividad como era pensada en la modernidad y la subjetividad pensada en la contemporaneidad, porque no es lo mismo. Digamos, cuando se empieza a construir teorías sobre la subjetividad, siempre se pensaba teorías como de identidad unitaria. Entonces pensaban que el yo era solamente como una especie de instancia reguladora, monolítica, como encerrada en sí misma. Hoy no se piensa así. Hoy se piensa que nosotros estamos habitados no por una subjetividad, sino por una multiplicidad de subjetividades. Puede que lo que pasa es que como cada subjetividad se vive en el presente, o sea, uno la siente en el presente, pero hay una noción que yo, digamos, para no enredar un poco la exposición, dejé de lado como una serie de matices importantes de las reflexiones que yo he hecho. Y una de esas reflexiones es que nosotros, apoyándome en Nicholas Rawls, nosotros tenemos subjetividades estratégicas. ¿Y qué significa subjetividades estratégicas? Que uno tiene una multiplicidad de formas de responder a ciertas necesidades del contexto. Entonces si yo voto mañana, soy un sujeto político, yo tengo una serie de ideas, si soy de derecha o de izquierda, yo tengo como una serie de proyectos vitales que ligo en ese proyecto político, ¿cierto? Pero yo también puedo tener otras dimensiones de mi subjetividad en términos de identidad sexual, mi subjetividad como hijo o como padre. O sea, ¿qué es lo que nos están enseñando hoy estas reflexiones de estos autores que traía ahora? Era que no podemos pensar la subjetividad como en el viejo modelo de una especie de unidad cerradita donde uno se identifica, este soy yo. Pero resulta que de pronto, como decía Fernando Pessoa, nosotros somos un pueblo de almas. O sea, nosotros tenemos tantas almas que ni siquiera le sabemos el nombre. Igual se puede decir con la subjetividad. Nosotros tenemos tantas subjetividades, como la subjetividad no es una. Esa era la ilusión, digamos, del viejo modelo psicológico, que uno tenía una especie de identidad oculta y una identidad manifiesta. Entonces lo que uno hacía en un proceso psicoterapéutico era hundir sus raíces en esa identidad profunda. No existe ninguna identidad profunda, sino que uno tiene subjetividades, es decir, experiencias que uno vive que dependen de los contextos. Entonces, hasta ahora hemos llegado a eso.
no existe, o resumiendo mejor, no existe una subjetividad, hay una multiplicidad de subjetividades. Segundo, toda subjetividad siempre es estratégica, porque toda subjetividad depende del contexto y de las necesidades del momento. Y tercer elemento, que no hay que confundir la subjetividad como una experiencia inmodificada en el tiempo, porque uno se va modificando con el tiempo, entonces uno va teniendo como distintas formas de abordar la subjetividad. En el caso, por ejemplo, que decíamos ahora del trabajo con estas mujeres, claro, ellas puede que uno la mira como investigador delimitándolas en el campo del empoderamiento, pero para ellas puede que eso sea secundario. Uno pone como el foco reflector de investigador en eso, entonces no le interesa, pero ellas son seres tan múltiples como somos nosotros. Entonces yo puedo ser investigador, o sea, en eso vamos en la discusión. Por eso es tan importante leer el primer capítulo de Nicolas Rose, La invención de nosotros mismos, porque él empieza diciendo eso. No existe una unidad identitaria única. Nosotros nos vemos en términos fragmentados, en términos de multiplicidad subjetiva, porque esos fueron los riesgos de la vieja política de la identidad, donde uno decía que uno era una sola cosa. Usted es una mujer y ya, pero es que una mujer es muchas otras cosas, ¿cierto? Es un sujeto político, es un sujeto afectivo, y eso es muy difícil trabajarlo, es porque nosotros, como tenemos el viejo modelo identitario, nos dificulta pensar la multiplicidad de lo que somos. Casi como que hay una reivindicación de un sujeto nómada, un sujeto que se va transformando y cambiando con el tiempo. Esa es como la idea. Eso militaría todo un discurso pues, que no vamos a dar hoy, pero me parece que en eso va la discusión contemporánea sobre el tema. Bueno, no sé. Yo voy a hacer un comentario. Buenas tardes, mi nombre es Imelda Escobar Gómez, de Santander de Quilichao, la UNAD, cuarto semestre de psicología, y respecto al tema me parece muy concerniente a lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Veo que en sí nosotras como mujeres encerramos muchos aspectos sociopolíticos, donde tenemos que ver con política, con la casa, con la familia, y todas las personas viven alrededor de nosotras como mujeres. Nos buscan como líderes, nos buscan como política, nos buscan en todos los sentidos como para ponernos como un escudo ante los demás, para que los demás atiendan que es la mujer la que está hablando, que es la que tiene el sartén por el mango, porque como mandamos en casa, mandamos a nivel psicosocial y político, nos tienen como una póster, como usted dijo ahora. Somos un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Entonces mi recomendación, mi concepto es no ser nosotras mismas siempre y no dejarnos manipular, sobre todo en esta situación que mañana hay votaciones, que no se dejen, que tengan esa limitación o tengan esa apropiación de decir yo voto porque tiene la cara bonita, o porque me ayudó, o porque me dio un mercado, por un favor, pero que tengamos conciencia de que no es solamente por una cara debemos votar, sino porque es alguien que creemos que nos va a servir, aunque muchas veces nos equivocamos, pero tenemos que tomar el riesgo de tener la primicia de hacer algo por nosotros mismos y por nuestra sociedad. Gracias. No, gracias. Ya para cerrar, vamos con el comentario o pregunta de internet. Bueno, nos reportan sintonía desde varias universidades, entre ellas la Universidad de Manizales, y tenemos varios comentarios de Twitter, dos de Valeria Sánchez, que son los siguientes. ¿Cómo lograr el reconocimiento desde todo punto de vista, como se habla de las esferas, para así evitar discriminación? Y segundo, entonces, pues aunado a la anterior pregunta, entonces, ¿cómo concientizar una sociedad? Porque hablar de la lucha por el reconocimiento, sí, tener reconocimiento es esencial,
Perdón, está mal redactado. Bueno, recuerden que cuando hablábamos y separábamos estas esferas, mostrábamos que cada esfera del reconocimiento, del amor, del derecho y la solidaridad, que ese tipo de esferas a veces no se dan gradualmente. Traíamos el caso ahora con lo que yo empecé trabajando como psicólogo clínico, que era con niños con retardo mental y psicosis. Entonces lo que uno veía allí era un amor a veces desmesurado de la madre hacia su hijo. Ella trataba como de reparar en esa herida narcisística que le producía la evidencia de su hijo con dificultades, reparar las dificultades del niño, y allí había como un reconocimiento. Pero lo que yo decía, recuerden, era que socialmente, por eso se llama una lucha por el reconocimiento, que eso no es dado de antemano. Incluso puede que un derecho, miren que esa pregunta tan interesante que hacía la compañera, que es o el aporte, pienso que más que una pregunta era un aporte, miren, tan interesante, y era porque, miren que en términos jurídicos las mujeres pueden tener, digamos, los mismos derechos que los hombres, pero mire que eso es hasta retórico, porque llévelo a la práctica. Entonces, ¿cómo una ganancia de una esfera del reconocimiento no implica necesariamente que no haya retrocesos en esa esfera del reconocimiento? Es decir, puede que las mujeres, a partir de la Constitución del 91, puedan tener los derechos de los hombres iguales, pero puede suceder que alguien por un poder legislativo pueda modificar esas normas y ponerle cortapisas a ciertos derechos de las mujeres. Entonces, resumiendo, toda esfera del derecho, toda la esfera del reconocimiento implica una lucha al interior de esa esfera. Incluso uno cree que el amor se le otorga a uno de antemano. El amor también es una esfera donde implica una lucha. Mire que hay gente, yo que he trabajado, bueno, trabajé porque ya no estoy trabajando en clínica, pero trabajé 23 años en clínica, y que lo que yo evidenciaba, por ejemplo, el recurrente conflicto entre madres e hijas, que a veces, no sé si era por una actitud machista, no sé qué, pero a veces se da como más ese conflicto entre madre e hija, y es una lucha ahí. Mire que allí también hay una lucha por el reconocimiento, y es cómo mi madre me da un valor que a veces me lo tengo que ganar dejando el pellejo, porque a veces yo quiero ser psicóloga. ¿Usted para qué se va a meter en eso? ¿Usted por qué no se dedica a trabajar en otra cosa más fácil? O sea, mire que hasta en esos modos de vida uno implica como una lucha por el reconocimiento. Entonces, resumiendo, toda lucha por el reconocimiento implica un combate continuo a tener un lugar de valor, tanto afectivo como jurídico como social, y que a veces la ganancia en una esfera del reconocimiento no implica de suyo tener un efecto del reconocimiento en las otras esferas. Entonces es una lucha permanente que tenemos los seres humanos, de que los otros nos den un lugar de valor y de importancia que para nosotros tener, porque yo no lo trabajé, pero para tener siquiera una autopercepción de respeto a lo que somos, porque toda lucha por el reconocimiento es una lucha también por el propio respeto. Bueno, gracias. Bueno, ya para cerrar, algunos aspectos importantes que queremos nombrar. Primero, muchas gracias de nuevo al profesor Orlando Arroyave por su amable participación por parte de las 3 universidades organizadoras, Universidad San Buenaventura, Universidad Libre y Universidad ICESI. Muchísimas gracias, profesor. Sus conocimientos, su propuesta es muy enriquecedora para las personas que nos encontramos trabajando con esta población. Muchas gracias.
Queremos también agradecer, no dejar de lado, hoy se termina el primer eje temático de la cátedra, culminamos las presentaciones aquí en la Universidad de San Buenaventura y pues hicimos la tarea, trajimos un listado de las universidades a nivel nacional que se han estado conectando y queremos agradecerle por estar conectados siempre los sábados a las 10 de la mañana, muy puntuales. Estas instituciones son Universidad de Manizales, Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá, Colegio Colombiano de Psicólogos, Universidad Cooperativa de Colombia, sedes Santa Marta, Bogotá y Barranca Bermeja, Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Universidad Inca en Bogotá, Universidad del Magdalena en Santa Marta, Universidad de Santo Tomás en Villavicencio, Universidad de Nariño en Pasto, Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena, Universidad Nacional en Bogotá, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Institución Universitaria CESMAC en Pasto, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, Universidad San Buenaventura, sede Bogotá, Universidad del Cauca en Popayán, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en el Magdalena, Universidad de Ibagué, y Fundación Universitaria Luis Amigó en Medellín. También queremos agradecer a las universidades aquí en la ciudad de Cali que han estado asistiendo, Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, Universidad Católica, Universidad Cooperativa y evidentemente a nuestras universidades, Universidad San Buenaventura, Universidad Libre, Universidad ICESI. Ay, se me quedaba también Universidad Nacional Abierta y a Distancia, aquí tenemos nuestra representante de Santander de Quilichao. Y también queremos recordarles entonces que nuestra próxima sesión es en el Auditorio Gerardo Molina en la Universidad Libre. La Universidad de San Buenaventura les agradece por su asistencia, sabemos lo difícil que es llegar aquí por todas las obras que se están presentando pues, en este sector. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia, nos veremos en una próxima oportunidad y feliz Día de la Mujer a todas nuestras asistentes. Gracias, soy yo. Dios me bendiga. Muy amable. Ay, por favor, los estudiantes de la San Buenaventura no se vayan, los necesitamos urgente. Yo lo escribí todo. Ya no lo leí al final.